Bienvenido, Miguel, una vez más a nuestro programa, y comenzamos diciendo que la semana pasada nos quedaron varios temas pendientes. Uno de ellos estaba referido a David Bohm al decir que todas las divisiones que hacemos se originan en el pensamiento, ya que el mundo, de hecho, es de una sola pieza. A mí me gustó esa frase porque yo siempre digo que todo se relaciona con todo. Saludo a la audiencia y el agradecido soy yo por permitirme decir lo que otros callan. Me alegra tu comentario de que todo se relaciona con todo, porque al decirlo estamos reconociendo que nada se relaciona con nada. El pensamiento actual es funcional al poder, divide, desguaza, divorcia, no contextualiza ni articula. Solo profundiza para seguir fragmentando. Por eso necesitamos un nuevo pensamiento, un pensamiento desde la duda, plena e integrada, que también interpele al lenguaje que impone la RAE. Sí, recuerdo que la semana pasada también criticabas a Descartes, considerado uno de los filósofos modernos y padre del racionalismo, con su famosa frase "pienso, luego existo". Sí, la crítica se originaba en que desde la lógica de promover el pensamiento también se decía: divide cada dificultad en tantas partes como sea factible y necesario para resolverla. Esta frase, puesta en contexto en el año 1600, asumía un gran desafío. Había que estudiar cada objeto, mirándolo hacia adentro, desarmarlo, ver sus partes, ponerle nombre, clasificarlo, dividirlo, como decía David Bohm. Lo triste y lamentable del mundo actual es que después de más de 400 años seguimos investigando de igual manera, mirando solo para adentro, y nos olvidamos de mirar hacia el costado. Nos olvidamos de ver la parte en el todo. Nos olvidamos de analizar la confusión, como también lo plantea Edgar Morin. Con este criterio de dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible, la medicina se dedica a curar partes del cuerpo cada vez más fragmentadas, y el médico clínico pasa a ser casi ya una figura decorativa. Por eso, ya me habrán escuchado otras veces decir que existen más de 20.000 disciplinas que no dialogan entre ellas para estar al servicio del mercado y no del hombre, ni mucho menos de la naturaleza de la que el hombre es parte. Qué gran verdad lo que estás diciendo. Después de escucharte yo tendría que decir que no solo todo se relaciona con todo, como dije antes, sino que podría afirmar que nada se articula con nada. Pero mi pregunta es ¿por qué la ciencia se olvidó de mirar para el costado? Es más, quizás vaya a decir una burrada de preguntar ¿por qué la ciencia se olvidó de mirar para el costado cuando la propia física cuántica pone en evidencia que el investigador con su sola presencia está condicionando el resultado de la investigación? Ajá, qué bueno. Apaguemos el micrófono, Daniel, y cerremos el programa. Fíjate qué interesante es tu comentario, porque estás construyendo saberes, estás cosiendo realidades. Qué gran verdad y qué hermoso ejemplo para poner en evidencia científica que todo se relaciona con todo. Pero también vale la pregunta de por qué la ciencia se dedicó a dividir sin articular. La respuesta no le pertenece a la ciencia, que nunca fue autónoma ni independiente, ni mucho menos libre, sino que la respuesta la da el poder, porque necesita justamente dividir para reinar. Un divide y reinarás pensando no solo en las personas, sino también en las cosas, para estar al servicio del comercio y la ganancia, alejado de la gente. Qué bueno lo que estás diciendo. Ahora también recuerdo que la semana pasada dejaste picando la pelota al decir que existen agujeros negros en la Real Academia Española, ¿no? Sobre algunos de los interrogantes básicos que nunca son utilizados. ¿Nos podés explicar este tema? Sí, con gusto. La semana pasada ya habíamos estado hablando sobre la teoría de la duda, que es un libro en proceso de edición que plantea la necesidad justamente de construir un pensamiento a partir de la duda plena e integrada. Pero bueno, hagamos un ejercicio sobre el uso del lenguaje contigo y junto a los oyentes. Yo le voy a preguntar sobre el por y el para en sus distintas alternativas. A ver,
¿Es correcto que uno pueda decir el por qué o el para qué de un determinado tema para explicar su origen y destino? ¿Qué me contestas? Sí. Bien. Sigo preguntando. ¿Está bien que uno también puede utilizar el por y el para referido al sujeto, que sería por quién y para quién? Y también le sumo otra pregunta, antes que me conteste. ¿Se puede preguntar también, aunque no sea muy habitual, sobre el por cuándo, para cuándo, o por dónde y para dónde? Y sí, también sería correcto. Bien. Por último, ¿es habitual y de uso corriente preguntar sobre el por cómo y para cómo? Y yo creería que no. Acá empezamos a ver la diferencia. Sí. ¿Sabés por qué no es habitual analizar el origen del por cómo y el destino del para cómo? Porque simplemente, si esto ocurriera, el poder dejaría de hacer negocio, porque la sociedad empezaría a interpelar la forma en que se hacen las cosas. Porque el tema ya no es qué vamos a producir, sino cómo lo vamos a producir y qué vamos a hacer con su destino final. Hace 60 años, cuando nació la industria plástica, si nos hubieran preguntado por el por cómo y para cómo, no se hubiese permitido y se tendría que seguir investigando para hacer un producto biodegradable sin tener que estar contaminando los mares. Otro tanto también hubiese ocurrido con la industria automotriz, porque hay que decirlo que por ese entonces también se hicieron vehículos eléctricos, aunque sus baterías no eran iguales que las de hoy. En fin, el poder, con la complicidad de la lengua española, hizo que estas dudas no fueran parte del lenguaje oficial. Por eso vale reiterar lo dicho en otras columnas: los pueblos que no construyen su lenguaje jamás serán dueños también de su destino. Qué profundo que es escuchar que el lenguaje es la ropa con que se viste el pensamiento, y qué triste es descubrir que la academia a lo largo de la historia y de la humanidad ha dejado palabras sin utilizar como el por y para cómo, para ocultar y permitir que nuestra única casa común, que es la planeta Tierra, se llene de porquerías, como decía el Papa Francisco en su encíclica de obra Laudato Si. Pero también me pregunto si nosotros, los medios de comunicación con perspectiva crítica, no somos o no tenemos grado de culpabilidad por no sacar a la luz estos temas. Sí, en el programa anterior yo decía por qué estas ideas que están ampliamente desarrolladas en el canal de YouTube del Profesor Prohibido no son bien recibidas por otros medios de comunicación. La crisis civilizatoria y ambiental es tan profunda que podríamos decir que siempre hay un grado de crítica, pero ella está siempre sesgada, limitadas a críticas desde una sola perspectiva. En cambio, cuando uno piensa desde la duda plena e integrada, la crítica adquiere otra dimensión. Por lo general, la crítica está centrada en un problema específico y difícilmente se integre el problema al contexto. Criticamos el árbol como si el bosque no fuera también culpable. Una vez me dijeron, lo profundo no vende y una radio sin audiencia no es radio. O sea, que son radios que tratan de alimentar a los que los oyentes quieren escuchar para terminar en puertas giratorias. Por eso, Daniel, no dejo yo de agradecer el espacio que me estás dando y que le estás dando al Profesor Prohibido en este medio de comunicación para que pueda hablar sin ningún tipo de restricción. El agradecido somos nosotros, Miguel, y con gusto te estaremos esperando para que el Profesor Prohibido nos muestre que existe una forma diferente de ver el mundo desde un todo articulado, mientras los demás quedan atrapados en las partes. Me encanta la columna del Profesor Prohibido.